palabra de Dios cambió todo. Cuando me levanto los 3 días luego, paso por un proceso donde mis riñones se encogen. Después de salir de allí, de la administración, mis riñones se encogen. Y mientras están los días de vigilia, obedeciendo a Dios, Dios me dijo, haz 3 días de vigilia en esta casa, obedecí a Dios. Porque si obedecí a la palabra que me dijo, no es tu tiempo, obedecí también la palabra que me dijo a 3 días de vigilia. En los 3 días de vigilia, mis riñones se recogen a tal punto que el doctor dijo que vamos a sacar un riñón, parece. Y yo le dije, me acuerdo las palabras, le dije, doctor, mis riñones no van a ser tocados porque a mí me salvó Jesús. Yo no voy a ser operado, a mí no me van a sacar ningún riñón. Satanás estaba buscando la manera de paralizar el ministerio. Satanás conoce el ministerio. O sea que Gustavo Miranda, después de pasar 3 noches y de finalizar las 3 noches de vigilia, ver una noche de gloria al día siguiente o a los días siguientes, Gustavo Miranda es pasado por un proceso, digamos así, de fe para aumentar tu fe. Sí. Oh, muy fuerte. El médico dice estas palabras: si tu riñón está muy paralizado, se están encogiendo, se están secando, y el derecho está a punto de paralizarse, te lo vamos a tener que sacar. Me dijo, toma líquido, y le digo, no hay otra manera, no podemos hacer más nada. Médicamente lo que podemos hacer es hidratarte. Y yo le dije, doctor, no se preocupe, a mí no me van a intervenir. Me acuerdo, estaba solo. En este proceso de pasar por 3 días que no dormía, escuchando la voz de Satanás, pasando la vigilia, estaba solo. Ni mi familia, ni mi madre, ni mis hermanos, ni nadie de mi familia, de mi parentela estuvo allí, excepto los que estaban caminando con Cristo ya. Mi abuela, me acuerdo mi abuela, y yo sé que tú tienes una persona que ora por ti. Valórala. Gloria a Dios. Valórala. Y tú que estás orando por tu hijo, por tu nieto, por tu hija, por tu abuelo, por tu hermano, por tu madre, no dejes esa oración. Yo sé que la oración de mi abuela fue escuchada. Yo sé que esa mujer oraba por nosotros para que nosotros no nos perdiéramos. Y así Dios le respondió. ¿Cómo? Gustavo Miranda hoy está de pies producto de una oración de una anciana que oraba indescansablemente para que Dios levantara a su nieto. O sea, es muy poderoso porque hoy en día vemos mujeres, madres y personas que están orando por sus familiares y como no han visto el milagro han desistido, han dejado de orar. Pero vemos una anciana que representa hoy en día o que es la abuela de Gustavo Miranda, que hoy se regocija en el Señor al ver que su oración hizo efecto y que no perdió el tiempo. Por eso es importante seguir orando sin cesar hasta ver la promesa cumplirse. Sí, pastor, mire, esa oración fue tal que sé que paso estos momentos difíciles, paso estos momentos duros, estos momentos de soledad, quedo sin esposa, quedo sin hijo, mi esposa decide irse a Colombia. Recuerdo que comienzo a congregarme, habíamos poco en la iglesia, me acuerdo, ¿te acuerdas? Éramos muy pocos. Pastor, yo dije algo cuando yo comencé, y le dije, Jesús, si tú me vas a levantar, yo no quiero ser el cristiano que he sido, que llegaba a la iglesia, que no le daban parte, que llegaba solo a aplaudir y a sentarse en una silla y luego irse a la casa y ser un espectador de la gloria de Dios. Jesús, si tú me vas a levantar, yo no quiero ser ese cristiano, porque si no, entonces déjame en el mundo, porque no quiero seguir siendo ni lo mismo, pero tampoco quiero llegar a perder el tiempo a la iglesia. Me acuerdo que yo dije dentro de mí, dije unas palabras que hoy quiero resaltarlas. Dije, venga quien venga, o no venga la gente, o se congreguen o no se congreguen, yo me voy a congregar. Yo voy a la iglesia, hagan cuantos hagan, no importa, yo me voy a congregar. Voy a estar yendo a la iglesia, no importa si hay mucho, si hay poco, me importa la petición que le hice a Cristo. Y sé que hay personas así. Sé que hay personas que no quieren llegar a la iglesia porque dicen, no, es que me van a burlar porque ahora soy cristiano. Me van a burlar porque ahora ya yo voy a dejar de beber, voy a hacer esto. Yo fui sometido a todo eso.
a la burla. O sea que Gustavo Miranda vive un proceso fuerte. Sí. Porque Total. no solamente el sector no creía en Gustavo Miranda, No. sino que hasta tu propia familia, Gustavo, Sí. parte de tu familia Parte. se levantó en contra de lo que Dios estaba haciendo en la vida de Gustavo Miranda y se resistían a creer que Dios podía transformar un hombre en 3 días. Sí. Es algo impresionante que es como dice la palabra del Señor, que la palabra de Dios dice que las cosas espirituales no las puede discernir un hombre natural. Y pues hoy comprendemos pues a aquellas personas que representan la familia del pastor Gustavo, pues y le entendemos al por qué no querían creer en lo que Dios podría hacer, ¿verdad? Porque para entender este tipo de cosas se necesita estar en el espíritu para poder percibir las tener cosas una madurez del espiritual. espíritu. Tener una madurez espiritual, pastor. Tener una madurez espiritual. Oye, pastor, para hacer el testimonio corto, porque hay otras cosas que queremos hablar con usted. Me acuerdo que comenzamos a la iglesia. Comenzamos a escuchar la voz de Dios todo. Y Dios comenzó a hablarnos. Y Dios comenzó a hablar de los proyectos. Y Dios comenzó a hablar del proyecto con Gustavo Miranda. Dios comenzó a hablar del proyecto con la iglesia. Dios comienza a usarme en liberación, en sanidades. No estaba ungido. No estaba ungido como evangelista. Es muy poderoso. Vamos a detenernos aquí, pastor, disculpe la intervención, porque hoy en día, o sea, hay una guerra dentro de la iglesia, porque los hombres y las mujeres, pues a veces se sienten deprimidos, se sienten tristes al ver de que hay otras personas que están siendo ungidos y ellos no han sido tomados en cuenta ungidos, ¿verdad? Pero tú nos cuentas que Gustavo Miranda empezó a caminar con la unción antes de tener un ordenamiento dentro de su iglesia. O sea que el ungimiento o el ordenamiento que usted recibe como evangelista del Señor fue directamente del cielo. Sí. O sea, y tu enfoque estuvo en ministrar la unción y el poder del Señor, sabiendo que el Señor mismo te había ungido y te había dado la asignación. O sea, me recuerda lo que Jesús dice a través del libro de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová. Wow, o sea, Gustavo Miranda nos cuenta este poderoso testimonio y pues resalta entre el testimonio y la historia de que Gustavo Miranda empieza a ejercer un ministerio evangelístico sin tener un ordenamiento evangelístico. Y fue muy poderoso. Queremos escuchar, pastor, cómo fueron en su inicio, cómo fue el principio de la manifestación de ese poder. Por eso que la gente, o sea, hoy entendemos de por qué la gente no creía, porque veían un hombre echando fuera demonios, sanando a los enfermos, haciendo tantas cosas sin tener un ordenamiento. Pastor, Dios mío. Paralíticos, enfermos, endemoniados. Recuerdo, mire, la Biblia resalta algo, lo que usted ha dicho, citado, y es que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Yo recuerdo que yo tuve un sueño, que estamos en la iglesia aquí por detrás y que llegaba alguien, un anciano, y me dijo: ven acá. Me dijo: te voy a ungir para que presentes al predicador. Solo me dijo eso: te voy a ungir para que presentes al predicador. Eso fue una experiencia que usted tuvo. Una visión de parte de Dios, de parte de Dios. Allí comienza el ministerio. Wow, muy poderoso. Ahí comienza el ministerio a fluir. Ahí comenzamos a hacer matutinos. Me acuerdo que hacemos matutinos, nos buscábamos todos a todos. Por eso es importante la unión en la iglesia. Por eso es importante que los jóvenes hagan como el metal, que uno pasa por el metal. Dice que el hierro con el hierro se abusa, el hierro con el hierro se da filo. Pastor, comenzamos un proyecto de matutinos, de ayunos, de locura. Escuchamos a Dios. O sea, ahora nos estás hablando del inicio del trabajo espiritual que inició Gustavo Miranda, acompañado de algunos amigos, de algunos hermanos, y que después ve el resultado de ese trabajo espiritual. Sí. ¿Cómo fue el inicio o cómo fue ese trabajo espiritual que usted inició, pastor, y que causó en usted un impacto espiritual para poder empezar a ministrar ese poder allá afuera? Oye, escuche, una oportunidad. Sé que le dije al Señor que iba a hacer 40 días de matutino a las 3 de la mañana.
Cuando yo iba por el día 20 ya yo no podía levantarme, mi cuerpo pesaba. Pastor, yo literalmente de la cama me ponía así, ya sabía que no me iba a levantar, mi cuerpo no se iba a levantar, pero yo me lanzaba entonces de vuelta y caía literalmente porque mi cuerpo no reaccionaba. La carne es débil, la carne no quería levantarse esa hora. O sea que aunque su cuerpo no quería, en su espíritu había voluntad de seguir buscando al Señor. Wow, y caía al muy suelo, poderoso. caía al suelo. El golpe alertaba mi cuerpo por el dolor, porque me daba, muchas veces me di en la cara. Unas veces boté sangre de la nariz por estar metido de cabeza, orándole a Dios, buscando, diciéndole a Dios que volviera a mi familia, pidiéndole a Dios que guardara, pidiéndole a Dios que me diera fuerza, porque yo no tenía la fuerza suficiente para caminar solo en esta vida del cristiano. No. Por eso que muchas veces comencé esos procesos matutinos. Después de mi matutino, de las 3 a las 5 había un matutino. Y ya yo a las 5 ya yo estaba muy alerta, muy activo. Era poco lo que dormía. Recuerdo que Dios me comenzó a hablar a tal manera, el Espíritu Santo de Dios me habla a tal manera. Yo sé que muchos se van a identificar, que yo tuve que decirle al Espíritu de Dios que no me hablara porque me estaba volviendo loco. Porque yo iba caminando y me decía, háblale a este, dile esto, mira, métete para esta casa. Un día iba caminando y me dice, métete a esta casa, entra a la casa, le dijo a una persona las cosas, métete otra. Y comenzaba el Espíritu de Dios a moverme, a guiarme para donde él quería que yo fuera. Yo iba a trabajar y en una oportunidad esa que voy a trabajar, el Señor me dice, a las 4 de la tarde te va a venir a visitar una mujer. Y yo, se hicieron las 4 de la tarde, yo estoy cerrando mi barbería cuando de pronto detrás de mí aparece una mujer y me da una alerta, me da una advertencia, me dice, nunca dejes de ser cristiano, porque el día que tú dejes de ser cristiano te voy a matar. Así me dijo, literalmente. La mujer tomó un tobo que cargaba y se fue. Gloria al Señor. En el camino le pregunto, Señor, ¿esta era la mujer que venía? Y me dijo, sí, porque tú estás bregando con el mundo espiritual. O sea, fue fuerte porque Gustavo Miranda, empezando en sus inicios, recibe una amenaza de muerte. Una amenaza por una bruja, digamos así, o quizás por una satanista, que sabemos que practicaba esta mujer. Simplemente vino de parte de Satanás y del infierno a amenazar a Gustavo Miranda para quizás hacer que Gustavo Miranda retrocediera y desistiera de buscar al Señor. Sí, claro. Las obras de Satanás es apartarnos de Dios, meternos miedo, el estupor, el miedo, que nosotros no sigamos con el trabajo. Recuerdo que cuando comenzaba a orar, yo tenía mucho miedo. Muchas veces fui paralizado en el sueño y yo tenía que clamar la sangre de Cristo. Muchas veces terminaba ayunos con un mango con sal. Wow, muy fuerte. Muchas veces terminaba un ayuno y tenía que salir a la calle a pedir comida porque yo estaba solo, no tenía. Nadie sabía eso, ni los pastores, pues era algo que el Señor me decía que debía vivir solo. Y son experiencias que cuando tú te das cuenta y te quiebran el espíritu, porque Dios te está llamando, Dios te está capacitando. Pero recuerda que cuando vamos al colegio, a la capacitación, somos solos. A la escuela no va la mamá, el papá, el hermano, a estar con el hermano en el salón para ayudarlo. No. Vamos solo a la escuela, vamos solo al salón. Con los amigos sí, pero solo. Tienes que aprender solo. Tienes que capacitarte solo. Tienes que tú mismo valorarte y saber de que te estás capacitando para algo mejor. Y en Dios es así. Dios te apartó todo aquella que me podía ayudar, todo aquel que me podía dar la mano. O sea, Dios permitió que Gustavo Miranda pasara por un tiempo de soledad. Soledad. Duré prácticamente 3 meses solo. 3 meses solo, no tenía esposa, no tenía los hijos, no tenía mi mamá. Después del problema, mi mamá tuvo mucho tiempo enojada conmigo. Las personas con quien yo tuve problemas, yo me fui a reconciliar con ellos. El Señor me dijo, yo quiero que te reconcilies con ellos.